Hay que decir que los hijos del ejecutivo de Hollywood, José Menéndez, y la ex reina de belleza, Kitty, Lyle y Eric, nacían en una familia rica y privilegiada, pero que se iba desquebrajando poco a poco. Hay que decir que Lyle y Eric afirmaron que José abusó sex de ellos cuando eran niños, lo que citaron como motivo para acabar con sus padres en aquella casa de Beverly Hills. Los testigos de la defensa corroboraron que la educación de los hermanos no fue precisamente idílica. Charles Wallington, entrenador de tenis de la infancia de Lyle y Eric, durante 5 años afirmaba que José les obligaba a practicar bajo la lluvia, con frío, en vacaciones e incluso cuando estaban enfermos. Él decía, era un tipo aterrador, se notaba que ejercía algún tipo de control sobre ellos. El principal motivo de la defensa, como todos sabemos, y de los hermanos fue el abuso que habrían sufrido por parte de los padres. Lyle testificaba que José comenzaba a abusar de él y a mostrarle no por violento cuando tenía tan solo 6 años. Y es que Lyle también recordaba que cuando le había contado por primera vez a su madre, Kitty, sobre lo que pasaba con su padre, ella lo negaba todo rotundamente. Según Lyle en el juicio decía, le conté a mi mamá que le dijese a papá que me dejara en paz, que él me seguía haciendo eso. Ella me dijo que parara, que estaba exagerando y que mi padre tenía que castigarme cuando hacía mal las cosas. Lyle también alegaba que la salud mental de Kitty se había estado deteriorando poco a poco y que luego ella participó en aquellos abusos, obligándolo a verla desvestirse y poniendo su cara entre las sábanas cuando la mojaba. Los hermanos afirmaron que cuando Lyle tenía 8 años, José dejó de abusar de él y comenzó a abusar de Eric, de 6 años. Lyle decía, yo era el hijo preciado de mi padre. Al mismo tiempo, él me había tratado muy brutalmente y al guardar secretos era parte de lo que yo era. Lo que lamentaba es que nuestra familia no hubiese podido sacar a la luz este secreto mucho antes y tal vez se podría haber resuelto sin esta tragedia y esta destrucción. Buenísimas tardes, gente, ¿cómo estáis? Vamos a seguir comentando partes del caso de los hermanos Menéndez. Llevamos por aquí muchos reportajes que creo que le gustó bastante a la gente, sobre todo un último que hablaba de Kitty, ¿no? Su madre, que habíamos hecho hace unas semanas atrás. Quería empezar con esto, con una entrevista que había salido en el año 1996, el 28 de junio, en el cual pues le hacían las primeras preguntas aquí Barbara Walters, y una entrevista que es recordada por muchísimo tiempo, el cómo hablaban los dos hermanos ya con ese mono de la cárcel. Vamos a verlo. This one. What went through your minds when you heard that verdict? First degree murder, guilty. That I was going to spend the rest of my life in prison without any possibility of ever getting released. Bueno, aquí dicen que iba, cuando le dieron ese veredicto, de pensar que estaría en prisión toda su vida sin ninguna posibilidad de ser libre. Cosa que actualmente parece que tienen a lo mejor un ápice de esperanza. And you're devastated. I was devastated. Could have been death. Did you think that? I was terrified that they would give either one of us death, and it's scary. It's important to you to stay together when you get moved to the state prison? Very important. That is what's gotten us through these 6 years and through our life. The family that Eric and I grew up in, we had to be there for each other throughout, and it really created a bond that gets us through very rough periods. Some people might say, why should we put them together? I mean, look what they did. They should be punished as much as possible. Let's separate them. What do you say to that? You know people will say that, some. There's nothing to say to that. What we did, it was awful, and I wish I could go back. We will spend the rest of our life in prison. Lo que hicimos fue horrible, dicen aquí en esta entrevista. Es cierto, o sea, realmente mucha gente que habla de los hermanos Menéndez y que comenta este caso, sí piensan que hicieron algo horrible, pero que estaba justificado, ¿no? O sea, lo siguiente. But if we're not put in the same
prison, there's a good probability I will never see him again. And that some things that you cannot take, and there's some things that you can endure. With everything taken away, would be the last, it's the last thing you can take. Do you think the media has portrayed you fairly? Can you tell? I don't know if anyone can be portrayed fairly in the media, who they are. Well, let me say it. There are people, a great number of people, who think that you two are spoiled brats, that you are evil, that you are monsters. What do you say to them? Mira, y aquí viene la parte de sois unos monstruos, ¿no? Y de ahí todo lo que hay actualmente, ¿no? En la prensa de realmente quiénes serán los monstruos, ¿no? Es la grandísima pregunta en este caso. Los monstruos eran estos chicos por haber hecho eso que hicieron que fue horrible, o realmente los monstruos realmente eran los padres. Esta es la gran pregunta de este caso, siempre. That's not who I am, but I can't defend that. Because I came from a family of wealth, it doesn't make me spoiled. I would be surprised if anybody that was present at that trial and saw the whole thing rather than snippets on the news would feel that. A jury found you both guilty. Right, but I don't think you aren't guilty because they found you spoiled. Or evil. Or evil. Just a normal, I'm just a normal kid. Oh, Eric, you're a Claro, me parece aquí bastante clave eso que dicen de... Bueno, no creo que nos condenen por ser unos niños malcriados y demás. Vamos a ver en esta parte de la entrevista, que es la parte que más reprodujo la gente, en donde Barbara Walters le hace diferentes preguntas a los hermanos. Your relationship with your father. What words come into your mind? Brutal. Painful. Torturous. And yet I thought that he was the most powerful and brilliant person I had ever met. I was... Qué barbaridad, ¿eh? O sea, dice doloroso, tortuosa, la relación con su padre, ¿no? Porque aquí ya le hace varias preguntas clave, Walters, ¿no? Y dice, no, es que incluso, aun por encima de toda la relación que teníamos como era mi padre, yo hasta aún decía que era brillante en algunas cosas, ¿no? His firstborn son, that was very important to him. And my bond with him was, I thought, strong because we had been through so much together, but it was difficult to see the things that were going on. And Things that were going on, that is, when you learned that he was sexually molesting your brother? he had sexually molested me before I was a teenager, and it was a much different experience than Eric's. Because you were little? Because I was little, I guess. You know, there are some questions that everybody asks, like, why didn't you run away? I wish that I could have. Claro, aquí le preguntan del por qué no se fueron o por qué no se escaparon. Mucha gente también se hace la pregunta de por qué no fueron a denunciar. Incluso, claro, después de que salga todo el tema de Ricky Martin y de Menudo, que ahora seguiremos hablando un poquito de esto, con algunos programas que han salido, la gente, claro, se llega a decir de, fíjate, estas personas multimillonarias y tal, que no les pasa absolutamente nada, si los hermanos Menéndez hubieran ido a denunciar en aquellos años, básicamente nadie los hubiese creído. Y es lo que pasó. I tried to run away when I was 12, and my father found me, he caught me, and said, if you ever run away, I will kill you, I will find you, and I will kill you. Suppose you left. Buah. Esa parte es tremenda de esta entrevista. Yo no sé si la habéis visto alguna vez. Brutal, que dice que una vez con 12 años él huye del entorno de su familia, de su padre y su madre,
y que su padre lo cogió, lo agarró y le dijo, si alguna vez vuelves a hacer esto, te encontraré y acabaré contigo, básicamente. And you, I don't know what, became a waiter and moved away. You still thought he'd find you? He would find me and probably kill me. I thought for certain he would kill You me. still think that? Oh, absolutely. Did you love your mother or like your mother? I loved my mother and I tried to help her. My mother was a person in a lot of pain, and she was alcoholic and she was suicidal. Did she know about the abuse, the sexual abuse? She knew. And didn't do anything? She knew, and it doesn't seem that she did anything. Do you still think about the night of the murder? Every day. You both do? Tell me as clearly as you can why you murdered your parents that night. First thing that comes to mind is terror. I was so afraid. A few days before, I had said to myself, Bueno, le pregunta un poco la clave aquí la periodista de realmente por qué acabasteis con tus padres, ¿no? Y dice, tenía demasiado terror, ¿no? Terror de, vienen relatando de que hubo muchos indicios de que si llegara a pasar algo que acabarían con ellos. Después de estar a Bush tanto tiempo, desde que tenían 6 años, creo que tienen incluso algunos recuerdos, y hasta su adolescencia, ¿no? I'm never going to let my father touch me again. After I told Lyle that it had been continuing on, I said to myself, I'm never going to let him touch me again. And just before the shootings, my dad told me to get to my room and that he would be there in a minute, and he was going to come up and there was going to be sex. And it was like an explosion in my mind. But you'd bought the guns. It wasn't something that just happened that moment. You'd thought about it. No. You bought the guns in advance. They just weren't in the house. Yes, we bought the guns in advance. So this didn't just happen that moment. We bought the guns. There was a series of confrontations and blow-ups in the house. My dad, when it first was revealed that I had told Lyle about the secret, my dad said to Lyle, "You're going to tell everyone, and I'm not going to let that happen." Take me through your... Claro, aquí hace muy buenas preguntas. Esta entrevista es bastante clave para entender un poco todo el caso y lo que pasaba por la mente de los hermanos en aquellos momentos. Y es que las preguntas un poco aquí era de vosotros comprasteis esto antes, si estaba premeditado, si no lo estaba, y cómo fue todo para que sucediese de esa manera. ¿Había alguna cosa en ese momento que os hiciese tener que llevar a cabo ese plan para acabar con la vida de Kitty y de José Menéndez? Y claro, aquí era un poco también la clave del juicio, porque si había un plan, lo tenían bastante complicado para tener esa condicional. Your mind, Lyle. I cannot separate and say this is why this happened. My father was threatening us, and so there was fear, but there was great, there was anger on my part, and my mother was aware of and had allied herself with my father, and there was a great deal of confusion. This happened all in just 3 days, and I wish I'd give anything to just turn back that one page of my life. The other big question. You killed your father, who was molesting you. Why did you kill your mother? On Thursday night before, in one of the explosions, I was running down. Vale, para ver lo que está contando ahora, y le preguntan él por qué acabaron con su madre, que era una de las grandes preguntas. De hecho, os colocaré por aquí alguna parte ahora cuando terminemos esta entrevista, justo de una de las cosas que más se hablaba, ¿no? De por qué realmente querían a su madre, ¿no? Y obviamente todo esto viene precedido de ciertas percepciones que había de Lyle y lo que a él había hecho, que era incluso peor que lo que le hizo a Eric, según lo relatado, ¿no? Upstairs, and I was crying, and my mother was on the couch, and she had been drinking, and she said, "What's wrong with you?" And I said, "Nothing, nothing. You wouldn't understand." And she said, "Oh, I understand. What do you think? I'm stupid?" And she told me that she knew, that she had known all my life what my father
was doing. And it was like I didn't even know who she was anymore. And I just saw Dad and Mom as the same person at that point. I saw them as a single person. And really the first time that this secret about what was happening with Dad and Eric was discussed openly in the family in a very angry way. I don't know about Eric, but I completely lost control myself. And in that time, I didn't separate. I knew my mother and my father. It was just adrenaline and fear and anger. Lost control. There is no explanation. But we don't offer one. You had thought about this earlier because you had bought the gun several days before. We knew that this could end, a violent confrontation could occur because my father had threatened my life. You still think your father would have killed you for revealing the secret? You both still feel that? There's no question. Really? I still believe that. Es que hay muchas personas que en realidad, viendo a los hermanos y viendo esta entrevista incluso y otras que han dado en el juicio, que les parece prácticamente imposible que se puedan llegar a inventar ciertas cosas. Es muy complicado. I don't believe that he was in the process of killing us that moment, that evening. Yeah. But and I don't think that it might seem, because there are so few cases that come to the public's attention like this, that this has never occurred ever before in the country. And in fact, there are over 200 parricides a year that involve incest families. And so, I felt it completely then, and now I believe that, but I would not shoot my parents now, no matter what. How? Claro, realmente hay muchísimos casos del tema de los incest. En aquel tiempo era mucho más recurrente, bueno, seguro que ahora también, que no se saben, que dentro de un tiempo volveremos a hablar de un caso similar al de los hermanos Menéndez, pero sí que es un caso que marcó un paradigma tremendo en cuanto a los Estados Unidos. Siempre la pregunta clave de el por qué lo hicieron, si fue por dinero, que puede ser en realidad, podría ser por una parte que también supiesen el tema del dinero y tal, y obviamente ellos estaban acostumbrados a una vida de ricos, pero también estaba la otra parte, de que acabaron con la vida de sus padres porque abusan de ellos desde hace muchísimo tiempo. En la serie documental de Menendez Murders, Eric tells, y en este caso recordaba sus propias experiencias con desgarradores detalles que vamos a intentar obviar de cierta manera. Decía que le hacía que le diese ciertos masajes, etc. Le describiría gráficamente como que le mataría si él se escapaba de esos abusos. Y de hecho, en el año 2005, en una entrevista para People, Eric dijo que su infancia estuvo lejos de esa vida rica y mimada que la fiscalía estaba sugiriendo que él y Like habían tenido, que la gente decía que lo tenían todo, que eran ricos y que vivían en Beverly Hills. Pero él decía, si tuvieran fotos de los acontecimientos de mi infancia, serían fotos de crímenes. Yo estaba muriendo mucho antes de la noche en que acabé con mis padres. Las distintas series y documentales que se han publicado a lo largo de los años, es verdad que sí pueden llegar a creer el abuso por parte de José Menéndez, el padre de los hermanos, pero no creyeron el testimonio que habría dicho Lyle en aquel juicio, en el cual describían ciertos abusos también por parte de su madre, Kitty. Y es que esos abusos por parte de ella que cometió contra Lyle supuestamente es increíblemente poco reconocido y poco discutido en lo que es este caso, porque los chicos también la mataron a ella. Y es que decir, porque no solo fue una facilitadora del abuso, supuestamente, y según lo que ellos dicen, mental, físico y sex de José Menéndez, sino que ella también fue perpetradora activa de esos abusos verbal, mental, físico contra los dos chicos. Y es que ahora que estamos viendo vídeos distintos del juicio y podemos ver que la fiscalía se esfuerza mucho por argumentar específicamente que Kitty era una madre inocente y amorosa, aquí los chicos acabaron con ella injustamente.
pero también Abbas de Lyle, según su testimonio. Y si él es la única persona que testificó al respecto, pero las otras señales que se han detectado hasta ahora serían las siguientes. Lo primero, ella entrando al baño de Lyle cuando él se está bañando. Lo segundo, cuando Lyle tenía 14 años y se puso encima de su prima Diane y la tocaba. Y 3, otra señal que se demuestra en el juicio es que ella era increíblemente posesiva con Lyle en lo que respectaba a sus parejas. Nos preguntamos también si hay otras señales o eventos que ayudasen a construir el caso con el hermano Lyle sobre el abuso sufrido a manos de su madre Kitty. Y es que puede ser que ella misma haya sufrido abuso, puede que haya tenido una relación terrible con un tirano, como decían que era José Menéndez, pero no era solo una madre indefensa, sino una madre, según los testimonios de estos chicos y otras personas, odiosa, negligente y abusiva con ellos dos. Do you ever take photographs of you and your brother? Yes. And what would the circumstances be in which he would take photographs? He would take photographs of us, our private parts. And would he have you come in and pose for these photographs, or how would that happen? I would just, if we were in the showers or bathtub or changing, he would just use the same camera that my mother used, and then he would come in and take just a photograph or two, and he wouldn't say anything, and then he would leave. Do you ever show you those photos? No. Is the handwriting on the front? That's my mother's. And what does it say? Eric's birthday, November 1976. And in November 1976, how old would you have been? Looks like my mother in the background, lower half of her, and my brother with a donut. 232. That's Eric. How do you recognize him? A birthmark on his right hand. And 233? That's the little dog I was talking about, Tristesse. You know what I mean? Take a moment and put the photos up. Yes. Of your faces? No. What would he... He would take photographs of your genital area, in the lower half of your body, or you bending over, or just different parts of your positions is what I never really knew. Because you never saw them afterward, or is that yes? He would be focused on those areas, but I didn't see I've never seen these pictures. Is today the first time you've seen these pictures? Is that yes? Yes. Did your dad used to have talks with you about sex between men? Yes. Es interesante también que creo que había visto que Eric había dicho que todavía amaba a su madre y que la gran tragedia en todo esto había sido también ella, pero recientemente habíamos visto que Lyle no la perdonaba, que creía que había mantenido mucho en secreto sobre lo que ella le hizo porque estaban tratando de construir un caso más grande con el abuso de José. Y es que el último disparo de Lyle fue a su madre, y eso podría verse como una nueva manifestación de esas emociones, o podría haber sido un crimen por piedad en ese momento. Otro gran punto es que era la letra de Kitty, la madre en este caso, en las fotografías sex explícitas de esos niños mezcladas con fotos de cumpleaños. Un vídeo que nosotros colocamos por aquí, que me parece que tiene restricciones de edad, pero que era bastante claro, como en el juicio colocaban aquellas fotografías bastante extrañas donde se mostraban ciertas partes de los niños. Otras cosas que podemos recordar es que se habían dicho que fueron también que ella había entrado en su habitación en topless y que le pedía cumplidos o le mostraba fotos inapropiadas de ella, le preguntaba cómo se veía, dormían en la misma cama y ella lo besaba.
Pero no solo fueron esos abuse sex que se comentan en algunas partes del juicio, también lo que llama mucho la atención son los ataques de rabia constantes de esta mujer, diciendo que siempre le habían arruinado su vida, que se habían interpuesto entre su matrimonio y que los odiaba a los dos, que ella recibía medicación severa para su depresión, probablemente debido a cómo era su esposo, pero a su vez ella también se convertía en algo muy oscuro. Nada de lo que dijeron sobre ella describía lo que era o debería ser una madre. Por lo tanto, era muy desalentador que nunca experimentaran el amor de una madre. Obviamente, muchas personas se preguntan cuál es el perfil de una mujer abuse sex. Y es que en este caso ese abuso perpetrado por algunas mujeres no está en el radar de la mayoría de personas, pero evidentemente sí existen. Algunos de los puntos podrían ser problemas de salud mental como abuso de sustancias, impulsividad, bajos niveles de regulación emocional, depresión, que era algo que sí tenía Kitty Menéndez. Otro punto sería que la víctima suele ser masculina en todo caso, la mala conducta, sex a menudo, se perpetra en presencia de un varón, baja reincidencia, el uso intensivo de coerción y manipulación, y claramente es menos probable que incluya viol. En todo caso serían delitos que tendrían a ser besos y algunos tocamientos. Acerca de Kitty también otra cosa, y es que Alan Anderson testificaba que cuando los hermanos eran golpeados en sus habitaciones, Kitty subía el volumen del televisor para ahogar aquel sonido que hacía José con el cinturón. Y es que los entrenadores de los chicos declararon que nunca vieron a la madre sonreír ni ser amable con ninguno de los hermanos durante sus sesiones de entrenamiento de 5 a 6 horas. Y es que hay que decir una cosa. Sabes que puedes odiar a un padre que abuse de ti de cualquier manera, pero una madre que no te protege, eso es imperdonable y te cambia la vida. Las madres como Kitty, en todo caso, si fuese cierto, solían centrarse en un hijo, pero en este caso parece que también le falló a Eric. Según lo que hemos podido leer, parecía que quería esa familia perfecta, pero que era demasiado narcisista para criarlos. Definitivamente estaba muy celosa de los chicos y su relación con José. No era capaz de amar, y las acciones de los dos chicos eran consecuencia de sus propias acciones. Peculiar with respect to your body. No, it wasn't right after that incident. It was much later. How much later? Almost a year. It was when other stuff started to happen. What kind of other stuff was happening? Just generically. Actual sex. Intercourse? Yes. And it was after that started to happen that your mother started to do something to you? Yes. And what was it that your mother started to do? She would ask me to sit on the bed and take down my pants so she could examine me. Examine you where? And my genitals. She called it checking me out. She would say, "Let me check you out." And I would sit down on the bed and she would look at my penis. Would she, did she tell you why she was checking you out? She just said to see if there was anything wrong. She didn't give me any details about why. And were there times when there was something unusual? Yes. Okay. And what were these unusual things? I would just have small blisters on my penis. And would your mother do anything about that? Yes. What did she do? She used to squeeze them and pop them. And did she ever ask you where they were coming from? No. And did she ever tell you what they were? No. And at that point, strike that, you've testified that around 10, your father had taught you to have anal sex with him, correct? He taught me how to do it, yes. Yes. And at this point, when your mother is checking you out, is that still happening? Very infrequently. Does your mother continue to check you out for several years? Yeah, all the way up until we moved to California. And is there some other types of activities with your father that begin during the period that she's checking you out? Yes. And are those the things you came to call rough sex? Actually, I was referring to nice sex.
Okay, but was there also rough sex happening during that time? Yes. And did rough sex involve your father hurting you with things? Yes. And what kind of things was he hurting you with? Needles, pins, tacks, What was he doing with the Rope. needles? Excuse me? rope. What was he doing with the needles and the pins and the tacks, generally? He was sticking them into my thighs and my butt. Was he doing anything to your penis? Yes. What was he doing? Sometimes he'd be giving me oral sex, and sometimes he would have just tied up my penis. Back up. Tied it up with the rope? Yes. And would that hurt? Yes, very much so. And when those activities were going on, was your mother still checking you out? Yes. En el verano del 93, casi 4 años después de que José y Kitty Menéndez fueran asesinadas a tiros en aquella casa en Beverly Hills por sus hijos Lyle y Eric Menéndez, que en este caso, como os decía, en el 1993 iban a juicio y se enfrentaban a pena capital. Hay que decir que Leslie Abramson, que era la abogada en aquel juicio, comentaba una pregunta clave. Si en este caso era el por qué habían ocurrido los hechos, los crímenes, por qué fueron asesinados a tiros los dos padres. Lo que argumentaba la defensa era que, como se trataba de un caso de defensa propia, los hermanos merecían una acusación y un castigo muchísimo menor. Los abogados defensores que habían llevado el caso no respondían a las solicitudes de entrevistas y Cliff Garner representaba a Lyle y Eric Menéndez a día de hoy. Pasaron casi 2 años mientras Lyle y Eric permanecían en prisión a la espera de un segundo juicio. Algunos de sus familiares, como Alan Anderson, creían que sus crímenes estaban totalmente justificados. Él decía: sé que hicieron lo que hicieron, pero temían por sus vidas. Mientras que otros, como el hermano de Kitty, llamado Milton Anderson, los consideraba asesinos a sangre fría. Pero Milton decía: no creo que José y Kitty hicieran ninguna de las cosas de las que se le acusaba. José estaba cambiando su testamento, y fue entonces cuando salieron y compraron las escopetas. En el segundo juicio, que comenzó en octubre del 95, un jurado en lugar de 2 escucharía el caso y no se permitían cámaras de vídeo en la corte, y un nuevo equipo de fiscales empleaba una estrategia diferente. Cliff Garner decía: el primer juicio fue, bueno, puede que haya habido abuso, pero no permitimos justicieros en nuestra sociedad. El segundo juicio, el caso de la fiscalía, no hubo abuso en absoluto. La fiscalía no iba a aceptar otra derrota, no podrían aceptarla. Natalia Morales decía: Eric sí testificó, pero ¿por qué no decidiste hablar? Eli decía: por 2 razones. Me sentí muy mal después del primer juicio y no tenía al abogado en el que tanto confié para que me hiciera esas preguntas tan personales y profundas. Los fiscales decían que tenían nuevas pruebas de que Lyle había pedido a un amigo y a una ex pareja que inventaran un testimonio. Lyle admitía en 48 horas que lo había hecho, pero decía que luego retiraba esas solicitudes. Debido a que Lyle no subía al estrado, a su prima Diana Van der Molen se le prohibía testificar sobre esa conversación que decía haber tenido con Lyle cuando tenía 8 años, en la que se comentaba que el hermano le decía a su padre que lo estaba tocando. El jurado escuchaba a su primo Andicano también sobre esa conversación similar que afirmaba haber tenido con Eric en los 13 años, pero la fiscalía atacaba a su credibilidad. Eric y Lyle Menéndez fueron enviados a prisiones separadas. Pasaron más de 2 décadas y luego, alrededor del 2020, el caso resurgía sorprendentemente en las redes sociales, luego de que se transmitiera un documental sobre el caso en el que Eric repetía sus denuncias de abuso. Una multitud de personas acudían a las plataformas como TikTok, Instagram, YouTube para expresar su apoyo a él y a su hermano. Y es un poco lo que queda hasta el día de hoy, esa pregunta inevitable, el por qué lo hicieron, cuáles fueron los hechos reales, lo hicieron por dinero o realmente sí que hubo una defensa propia.